Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Quo Vadis Domini. En esta ocasión hablaremos sobre los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo. Sin más por el momento, comenzamos. Pues bien, las cartas de San Pablo son las siguientes: a los romanos, las 2 epístolas a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, las 2 epístolas a los tesalonicenses, las 2 epístolas a Timoteo y a Tito, a Filemón y la epístola a los hebreos, un total de 14 epístolas de San Pablo. Pero antes de hablar de ellos, tenemos que hablar del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por su índole literaria está considerado como histórico en la misma forma que los 4 evangelios, por lo que es el quinto y último libro histórico del Nuevo Testamento. El autor de este libro es Lucas, compañero y colaborador de Pablo. Eusebio, en pocas palabras, nos da la biografía más amplia de Lucas al decir: Lucas, oriundo de Antioquía por su linaje y médico de profesión, fue la mayor parte del tiempo compañero del apóstol San Pablo. No sabemos ni la fecha ni lugar de su muerte. Sus reliquias se encuentran en la Basílica de San Justina, Padua, Italia. Su prosa, muy rica, denota una alta formación académica y es, sin duda alguna, la más literaria de los autores del Nuevo Testamento. Posiblemente escribió en los 2 años que San Pablo estuvo preso en Cesarea, antes del 70 después de Cristo. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 20, versículo 21. Lucas escribe para el mundo gentil, resalta el aspecto universal de la redención, la predicación a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Él está consciente de los peligros de la legalidad judía, las herejías y la frivolidad pagana. Es patrono de artistas, doctores, cirujanos, solteros, carniceros, encuadernadores, cerveceros, escultores, notarios. En este libro declara que va a comenzar su narración a partir del momento en que el Señor Jesús fue elevado al cielo. Esto lo podemos encontrar en su Evangelio, capítulo 1, versículo 2. Y lo que sucedió después de ello hasta la primera prisión de Pablo. Esto también lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 28, de versículos 30 y 31. Pues bien, la carta a los romanos. La variedad de los temas tratados, la riqueza y la profundidad de la doctrina, el tono expositivo de la composición, han conferido a la carta a los romanos una importancia excepcional en la historia del pensamiento cristiano. En cuanto a la importancia teológica, casi no hay tratado teológico que no se haya enriquecido con el aporte doctrinal de una perícopa más o menos amplia de la carta. La unidad y trinidad de Dios, el Verbo encarnado, la redención y justificación, la gracia, el pecado original, el bautismo y su significado, la libertad cristiana y el papel de la ley positiva, el sentido de la historia. Gracias a los capítulos 15 y 16 conocemos con bastante precisión la fecha en que fue escrita la carta. Los datos guías son: Pablo termina su ministerio en Oriente, está a punto de abandonar Grecia, o está ya en viaje a Jerusalén para llevar las limosnas de Macedonia a Acaya. Las 2 epístolas a los Corintios. La ciudad de Corintio estaba situada a 8 kilómetros del istmo y del canal actual. Su fundación pertenece a la época histórica unos 1000 años antes de Jesucristo. Por su ventajosa posición entre 2 mares, Bimaris Corinthus, con un puerto para oriente, Secreas, y otro para occidentes, Laqueo, a través del istmo se transportaban mercancías y pequeñas embarcaciones. Pablo sintió miedo ante la evangelización de Corintio, pero el Señor lo animó
prometiéndole su asistencia y le aseguraba que en aquella ciudad tenía él muchos escogidos. Así fue, en efecto, se convirtieron judíos, prosélitos y paganos. Pablo vino a Corinto en torno al año 50. Permaneció allí por lo menos 18 meses, acompañado de Silas y Timoteo. Debió de abandonar la ciudad a finales del 51 o en la primera mitad del 52, poco después de su célebre entrevista con Galión. La ascética de esta carta es muy variada, es muy importante el sentido trascendente y eterno con que Pablo mira la vida temporal. Basten 2 pensamientos suyos para probar esta visión de eternidad tan propia de Pablo. Ninguna de las otras cartas nos dan una idea más completa de lo que era una iglesia en la época apostólica. Aquí aparecen las dificultades por las que atravesaban aquellos primeros cristianos. En su segunda carta, la autenticidad o genuinidad paulina de la carta es hoy día un hecho admitido por todos los exégetas, exceptuados muy pocos críticos, para quienes ninguna carta de Pablo es genuina. Aspectos doctrinales en esta carta tan personal de Pablo abunda en síntesis profundas enseñanzas sobre el carácter del cristiano, es decir, el mejor documento revelador de la personalidad de San Pablo y la apología más completa y apasionante de sus ministerios apostólicos. Pablo se hallaba en Macedonia cuando escribió la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas es la más apasionada y vital de San Pablo. En el contenido puede considerarse como un esbozo y resumen de la gran carta a los romanos. El parecido que con ella tiene ha hecho pensar que se escribió por el mismo tiempo, aunque el argumento no es decisivo. En cuanto a la autenticidad paulina es indiscutible y hoy no existe ningún crítico acatólico que la niegue. El carácter ardiente, de gran corazón y de gran inteligencia, toda pasión y entrega al Evangelio que es Pablo aparece en esta carta como en ninguna otra. Los Gálatas, con este nombre designaban a los griegos a los celtas que en el siglo III a.C. pasaron a la Europa meridional a establecerse en el centro del Asia Menor. Los partidarios de la Galacia meridional sostienen que la carta se escribió o antes del Concilio de Jerusalén o inmediatamente después. En este caso, Gálatas se habría escrito entre el 49-50 después de Cristo y sería anterior a las 2 cartas a los tesalonicenses. La relación que tenía la fe y las obras y en orden a la justificación es el tema central de la carta y por eso ha movido múltiples estudios. A los Efesios. La carta a los Efesios forman parte del grupo llamado Cartas de la Cautividad, que son Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón, porque se escribieron estando Pablo cautivo. También se llaman a veces cartas cristológicas, porque en ellas se acentúa mucho el papel central de Cristo en el plan de la salvación. En cuanto a su autenticidad, modernamente existe una reacción favorable a la autenticidad de Colosenses entre la crítica no católica, pero la autenticidad de Efesios sigue siendo muy discutida. Muchos críticos consideran Efesios como una obra de un discípulo de fines del siglo I. Los destinatarios de Efesios no son ciertos. No parecen que fueran conocidas de Orígenes, Tertuliano. En clave para la inteligencia de la carta a los Efesios en sentido del misterio, aunque se encuentra en otras cartas, Pablo es caracterizado de esta. Pablo tiene delante de sí una tradición bíblica que no se puede descuidar para la interpretación de su pensamiento. En los 70, la palabra misterio se encuentra solamente en los libros posteriores. La palabra misterio aparece 3 veces en los sinópticos, nunca en Juan, 4 veces en Apocalipsis y 18 veces en Pablo. A los filipenses. Como sus habitantes eran en su mayoría descendientes de italianos, sobre todo después del triunfo de Augusto en Asio, la ciudad tomó más bien un carácter romano que griego.
gozando desde esta fecha del título oficial Colonia Augusta Julia Philippensium, además del Ius Italicum, con los cuales sus habitantes eran ciudadanos romanos. Según las inscripciones, la mitad, al menos, de la población era de origen y lengua romana. Pablo estuvo preso varias veces, pero de un largo encarcelamiento, cual parece ser el que se presupone aquí, solo conocemos el que termina el año 63 en Roma con su puesta en libertad. A los colosenses. San Lucas nos presenta en los Actos de los Apóstoles a San Pablo, evangelizando la gran provincia de Frigia en 2 ocasiones. En la primera, el apóstol pasó por la región norte de la Frigia al dirigirse de Pisidia a Galacia. En la segunda ocasión se contenta con una corta visita a las comunidades por él evangelizadas en el recorrido anterior. La iglesia ahí establecida fue obra personal de Epafras. El mismo apóstol atribuye a este fiel colaborador suyo el mérito de la evangelización. En cuanto a la autenticidad de la carta, algunos atribuyen a la carta autenticidad paulina parcial, ya que pretenden descubrir en ella no pocas interpolaciones y redacciones de otras manos, con relación sobre todo el himno cristológico. La sentencia tradicional que se impone aún hoy día sostiene que Colosenses, lo mismo que las otras cartas de la cautividad, fueron escritas durante la primera cautividad en Roma entre los años 61 al 62. El orden en que fueron escritas fue probablemente La carta a los filipenses fue la última. Al final de la cautividad, las otras 3, con poco intervalo del tiempo. Tal vez Colosenses antes que Efesios. A los tesalonicenses. Las 2 cartas a los tesalonicenses son los 2 documentos escritos más antiguos cristianos. Se escriben en el segundo viaje apostólico de Pablo, y en su brevedad contiene la primera instantánea del apostolado en el mundo griego. La autenticidad paulina de estas 2 cartas es segura. Los documentos antiguos son múltiples y claros. La evangelización de Tesalónica pudo durar 2 o 3 meses. La persecución interrumpió la labor de Pablo. Los judíos, viendo que gran multitud de griegos piadosos y no pocas de las mujeres principales se habían convertido al cristianismo, promovieron un alboroto que obligó a Pablo y a Silas a salir de noche para Berea. En cuanto a la segunda carta, solo han pasado unos meses desde que se escribió la primera carta. Las relaciones múltiples que existen entre Corinto y Tesalónica han puesto al tanto a Pablo sobre el estado de la comunidad. La moral cristiana queda también determinada en sus puntos más generales. La segunda parte de las 2 cartas encierra los consejos propios de la santidad y vida eterna. Pablo insiste, como el Evangelio, en la vigilancia, en la austeridad de la vida, en la práctica de la fe, la caridad y la esperanza. El tema de la escatología es el más característico de estas 2 cartas y el que ha movido más discusiones. Para no desenfocar la mente del apóstol, conviene distinguir lo esencial de lo accidental, lo cierto de lo incierto. Tenemos por esencial y seguro la fe que el hecho de la venida de Jesús para recoger a los suyos, la resurrección vencerá la muerte. Lo esencial y seguro está en el hecho. Como Cristo vive, viviremos todos los creyentes y viviremos como suyos, hombres de alma y cuerpo, en el sentido que tiene la resurrección de los muertos. A Timoteo y a Tito. Las 2 cartas a Timoteo y la carta a Tito se suelen agrupar juntas en virtud de la semejanza de forma y contenido. De todo el corpus paulino, son las únicas dirigidas a individuos que están al cargo de una iglesia local. Timoteo era delegado de Pablo en la región de Éfeso y Tito lo era en la isla de Creta. Las 3 cartas tienen por objeto instruir a Timoteo y a Tito en lo tocante al gobierno de las comunidades cristianas locales.
Pablo subraya las siguientes recomendaciones: adherirse fielmente al depósito tradicionalmente de la fe, defender la fe contra las doctrinas heréticas, nombrar individuos dignos para el cargo dentro de las comunidades locales, ordenar el culto público y exhortar a los fieles a llevar una vida ejemplar de acuerdo con los deberes del propio Estado. Esto es muy importante, esto que les acabo de mencionar. Los destinatarios de las cartas pastorales van dirigidos a Timoteo, que presidía la iglesia de Éfeso, y a Tito, que ocupaba la misma posición en la isla de Creta. Timoteo estuvo en Roma durante el arresto domiciliario de Pablo. Cuando Pablo recobró la lealtad, reanudó su actividad misionera y emprendió un viaje a través de los países del Mediterráneo oriental. En cuanto al lugar y fecha de composición, no nos es posible encajar las pastorales en el marco de la vida de Pablo tal como lo conocemos a través de los hechos de Actas y las restantes epístolas. Solo pudieron escribirse después del arresto domiciliario en Roma. Si Pablo emprendió un viaje misional por el Mediterráneo oriental, pudo llegar primero a Creta, al abandonar la isla. Tito quedaría como delegado suyo. Esto lo podemos encontrar en Tito capítulo 1, versículo 5. Es posible que Pablo pasara por Troade en su viaje a Macedonia, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3, donde escribiría primera de Tito y Timoteo. En cuanto a la autenticidad, cada una de las pastorales empieza con un encabezamiento en que el autor se identifica como Pablo. En el curso de las cartas fue un acérrimo perseguidor de la iglesia antes de ser llamado al servicio de Cristo. Primero de Timoteo, capítulo 1, del versículo 12 al 16. Sufrió por la fe en Antioquía, Iconio y Listra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 11. A Filemón. La epístola a Filemón es una carta que San Pablo dirigió a un discípulo y amigo suyo cristiano llamado Filemón en favor del esclavo fugitivo Onésimo. Más que carta, podría parecer un billete comendático privado, caso único en el Nuevo Testamento, si no fuera que toda la doctrina apta para un solo cristiano como tal tiene valor comunitario y universal en el seno de la iglesia. Tiene solamente 338 palabras. Es el escrito más breve de San Pablo, pero son más breves todavía las epístolas segunda y tercera de San Juan. Testimonios internos a favor de la autenticidad se aducen, con razón, la igualdad de frases y de léxico con el estilo paulino conocido por las otras cartas. La consonancia de la doctrina religiosa y moral, especialmente la que se da sobre la caridad cristiana, con la que enseñaba Pablo, y además sus resonancias irrecusables contra la carta a los colosenses. En cuanto al lugar de composición, siendo la carta a Filemón una de las epístolas de la cautividad, se discute si la escribió Pablo cuando estuvo 2 años presos en Cesarea o en la holgada custodia de Roma. A los hebreos. Según Eusebio, fue aceptada como obra de Pablo por Clemente, que, en este punto, según la opinión de Panteno, los destinatarios, las exhortaciones contra la apostasía de la fe cristiana y la demostración de que la antigua alianza había sido superada hacen razonable la suposición de que Hebreos va dirigida a una comunidad de judeocristianos, aunque numerosos investigadores proponen un grupo de judíos que habían roto con el judaísmo ortodoxo, pero que no estaban convencidos de que Jesús fuera el Mesías. Los argumentos a favor de que estas oposiciones, especialmente la última, no son convincentes. Pues bien, hasta aquí, a grandes rasgos y de manera introductoria, cada una de las cartas de San Pablo y el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Dale like, suscríbete, activa la campanita para que notifique cuando suba nuevo video al canal. Y por supuesto, por favor, ayúdame a compartir para que esta valiosa información llegue a más personas. Soy Jorge Velázquez y nos vemos hasta la próxima. Bye.